Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Habitual. En este video voy a resolver un ejercicio más de derivadas parciales utilizando la definición. Y este ejercicio dice lo siguiente. Utilizar la definición de derivadas parciales para calcular la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y de esta función que tenemos aquí. Y antes de comenzar a resolver este ejercicio, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Habitual y también que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y para comenzar a resolver el ejercicio, recordemos cómo es la definición de derivada parcial. Y tenemos por un lado la derivada parcial con respecto a x de la función f, igual al límite de la función evaluada en x más delta x, y menos la función f de x, y. Todo esto entre delta x y cuando delta x tiende a 0. Y por otro lado tenemos la derivada parcial con respecto a y, que se define de una forma similar a como definimos la derivada parcial con respecto a x. Pero ahora tenemos el incremento en y, es decir, tenemos el límite de f evaluado en x, y más delta y, menos f de x, y. Todo esto sobre delta y cuando delta y tiende a 0. Entonces voy a comenzar calculando la derivada parcial con respecto a x, es decir, voy a calcular este límite. Entonces lo primero que voy a realizar es evaluar la función en x más delta x, y. Es decir, en nuestra función que tenemos aquí, en el lugar donde aparece x, en lugar de volver a escribir x, voy a escribir x más delta x. Y y queda de la misma manera. Entonces escribo la raíz cuadrada de 3 que multiplica a x, pero en lugar de x, como ya comenté, escribo x más delta x. Entonces tengo 3 que multiplica a x más delta x, más y. Y voy a simplificar aquí, es decir, voy a realizar la multiplicación de este número con cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis. Y así tenemos que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por x, que es 3x. Luego 3 por más delta x es más 3 delta x. Y esto más y. Bien, y ya que realizamos esto, pues voy a sustituir en esta expresión esta función que hemos evaluado y también la función original. Y así tenemos derivada parcial respecto a x igual al límite de la función evaluada en x más delta x, y, que es esto que tenemos aquí, menos la función f de x, y, que es esto que tenemos acá. Y todo esto entre delta x, cuando delta x tiende a 0. Ahora, aquí se observan, en la parte de arriba no podemos por el momento simplificar nada, pero recuerden que el objetivo es eliminar esta delta x que aparece en el denominador, para poder calcular este límite. Entonces, como nos aparecen raíces cuadradas en el numerador, lo que voy a hacer es racionalizar. Y para eso recuerden cómo se realiza esta técnica. Recuerden que esto es muy similar a lo que realizaban en cálculo de una variable. Entonces, lo que voy a hacer es toda esta expresión la voy a multiplicar por una fracción, en donde en el numerador y en el denominador voy a escribir el conjugado de esto que tenemos aquí. Recuerden que el conjugado de esta expresión es la misma expresión, pero aquí en lugar de tener un menos voy a tener más. Bien, entonces escribo en el numerador y en el denominador lo que ya había comentado. La raíz cuadrada de 3x más 3 veces delta x más y, más la raíz cuadrada de 3x más y. Y en el denominador escribo lo mismo. Es decir, toda esta fracción la estoy multiplicando por un 1 disfrazado de esta forma. Ya que se observa como en el numerador y en el denominador tengo lo mismo, pues esto es igual a 1. Y al multiplicarlo por esta expresión, pues me sigue dando esto mismo. Y no he modificado la expresión original. Seguimos y tenemos derivada parcial respecto a x igual al límite. Y aquí voy a realizar esta multiplicación de fracciones.
Y recuerde que la multiplicación de fracciones se realiza en línea. Es decir, vamos a multiplicar numerador por numerador y también denominador por denominador. Pero en el numerador tenemos una multiplicación de binomios conjugados. Entonces debemos de recordar cómo se realiza esta multiplicación. Y si recuerdan de sus cursos de álgebra, cuando tenemos una multiplicación de binomios conjugados, a menos b por a más b, el resultado de esta multiplicación es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Es decir, el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y si observan, este primer término que tenemos aquí, esta raíz cuadrada, sería como nuestra a. Y este segundo término sería b. Y también en este otro lado, esto sería a, y esto que tenemos aquí sería b. Por lo tanto, al realizar la multiplicación de este binomio con este otro, obtenemos que esto va a ser igual a al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 3x más 3 veces delta x más y al cuadrado menos b al cuadrado. En este caso b es igual a esta raíz cuadrada. Entonces tenemos raíz cuadrada de 3x más y todo esto al cuadrado. Entre la multiplicación de delta x por todo esto y simplemente lo dejamos expresar. Es decir, escribo delta x y en un paréntesis todo esto de acá. La raíz cuadrada de 3x más 3 veces delta x más y. Más la raíz cuadrada de 3x más y. Y aquí cuando delta x tiende a 0. Ahora, si observamos, en este primer término que tenemos, la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado se cancela. Y también en este otro término, esta raíz cuadrada con el exponente se cancela. Y con esto tenemos que esto va a ser igual al límite de 3x más 3 veces delta x más y. Y acá va a multiplicar a todo esto este signo negativo. Y nos queda menos por 3x, menos 3x, y también menos por más y, igual a menos y. Y todo lo demás lo voy a volver a escribir. Ahora voy a realizar operaciones en el numerador para así simplificar. Y tenemos 3x menos 3x se cancelan. Y también y menos y. Y únicamente nos queda 3 veces delta x. Ahora, si observamos esta expresión que nos quedó, tenemos delta x en el numerador y en el denominador, por lo tanto este lo podemos simplificar. Y con esto hemos eliminado este delta x que aparecía en el denominador desde un inicio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar el límite. Es decir, voy a evaluar todo esto que me quedó en delta x igual a 0. Y así tenemos lo siguiente. Derivada parcial respecto a x igual. Aquí en el numerador me queda el número 3 entre raíz cuadrada de 3x más 3 que multiplica a delta x, pero recuerden aquí que delta x es igual a 0. Y vamos a tener 3 por 0, pues es igual a 0. Entonces todo esto ya no es necesario escribirlo. Y únicamente me queda más y. Luego más la raíz cuadrada de 3x más y. Y si observamos, este término que nos quedó y este otro son el mismo. Por lo tanto, esto se va a simplificar a 2 veces la raíz cuadrada de 3x más y. Y con esto tenemos que la derivada parcial respecto a x de nuestra función f es igual a 3 entre 2 veces la raíz cuadrada de 3x más y. Por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí es la derivada parcial respecto a x de nuestra función.
Bien, ya solo nos queda determinar la derivada parcial de esta función con respecto a y. Y para eso pues voy a aplicar nuevamente la definición, pero ahora para la derivada parcial respecto a y, que ya lo había escrito en un inicio. Y de nueva cuenta tenemos que determinar este límite. Pero primero voy a evaluar la función en x, y más delta y. Y en este caso, en la función original que tenemos aquí, en el lugar donde me aparezca y, lo voy a reemplazar por y más delta y. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 3x más y. Pero esto lo reemplazo por y más delta y. Bien, y ya que tenemos esto y nuestra función original, pues voy a sustituir directamente en el límite. Y así tenemos la derivada parcial respecto a y igual al límite de la función evaluada en x, y más delta y, que es esto que tenemos aquí. Es decir, la raíz cuadrada de 3x más y más delta y menos la función f de x, y, que es esta otra raíz. Raíz cuadrada de 3x más y. Y todo esto sobre delta y, cuando delta y tiende a 0. Y al igual que realizamos para la otra derivada parcial, lo que sigue aquí es racionalizar, ya que recuerden que el objetivo es eliminar este delta y que aparece en el denominador. Entonces para eso voy a multiplicar por otra fracción, en donde en el numerador y en el denominador voy a escribir el conjugado de esto que tenemos aquí en el numerador. Y nuevamente recuerden que el conjugado de aquí del numerador es cambiarle el signo a esto. Es decir, aquí en lugar de tener una resta vamos a tener una suma. Seguimos y tenemos derivada parcial respecto a y igual al límite y realizamos la multiplicación de estas fracciones, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Pero en el numerador vamos a tener de nueva cuenta la multiplicación de binomios conjugados, y esto ya lo habíamos realizado hace un momento. Entonces simplemente voy a escribir el resultado. Recuerden que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Es decir, menos la otra raíz al cuadrado, raíz cuadrada de 3x más y esto al cuadrado. Y esto entre la multiplicación de delta y por este denominador. Y solamente lo escribo. Y esto cuando delta y tiende a 0. Y si observamos, aquí la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado se cancelan y también en este otro lado. Y con esto nos queda que esto va a ser igual a el límite, y en el numerador únicamente nos queda esto que está dentro de la raíz, y acá voy a multiplicar esta expresión por este signo negativo. Entonces tenemos 3x más y más delta y acá menos por 3x es menos 3x, y menos por más y es menos y, entre este mismo denominador. Y esto cuando delta y tiende a 0. Ahora voy a simplificar en el numerador de esta fracción. Y si observamos, aquí tenemos 3x menos 3x y este se cancela. Y de la misma manera, y menos y. Y con esto nos queda la derivada parcial respecto a y igual al límite, y en el numerador únicamente nos quedó delta y. Y este mismo denominador. Cuando delta y tiende a 0. Ahora, de esta expresión que todavía nos quedó, se puede simplificar algo más.
como tenemos delta y en el numerador y en el denominador, este se cancela. Y así únicamente nos queda 1 en el numerador y en el denominador todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces lo escribo. Y finalmente lo que voy a realizar es tomar el límite. Recuerden que aquí cuando tomamos el límite es reemplazar delta y igual a 0 en nuestra expresión. Y así tenemos que nuestra derivada parcial respecto a y es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 3x más y más delta y. Pero recuerden que estamos sustituyendo delta y igual a 0. Entonces, como aquí tenemos 0, ya no es necesario escribirlo. Más esta raíz cuadrada. Y por último, lo que voy a realizar es simplificar en el denominador, pues este término y este otro es el mismo. Entonces nos queda 2 veces esta raíz cuadrada. Y así nos queda que la derivada parcial respecto a y de nuestra función f es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 3x más y. Y por lo tanto, para esta función que nos dan, tenemos que la derivada parcial con respecto a x es igual a esta expresión. Y por otro lado, tenemos que la derivada parcial con respecto a y es igual a esta otra expresión. Y con esto finalizo este video. Recuerden que si no se han suscrito a nuestro canal, pues ¿qué esperan? Vayan y píquenle allí en el botón rojo. Además, síganos en todas nuestras redes sociales. Y me despido. Yo soy Humberto. Esto es Virtual y nos vemos en el siguiente video.